Hola, gracia y paz. Saludos a todos. En esta oportunidad quiero conversar acerca de lo que más puede influir en la decisión de un observador si quiere conocer si una persona proviene de la línea generacional de Caín o si por el contrario estaría dentro de los que podrían ser parte de los aprobados. Y este filtro que cualquiera puede usar y que seguramente es el que Dios utiliza, se llama amor. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de ver cuánta importancia se le otorga en las Sagradas Escrituras, muy especialmente el Nuevo Testamento, al tema del amor. Del amor habló el Señor Yeshua cuando estuvo entre nosotros. Del amor hizo mucho énfasis el apóstol Juan. Y del amor dedicó un capítulo entero el apóstol Pablo a hablar sobre él. La razón por la cual se hace tanto énfasis en el amor, porque es el instrumento con el cual Dios ha marcado a aquellos que son de Él y quienes no lo son. Nosotros posiblemente hemos leído en Mateo 13 las parábolas relativas a el trigo y la cizaña y también a la red. Y en ella hemos visto cómo al final de todo se hará una selección entre unos y otros. Se aprobarán algunos y se desaprobarán a otros. ¿Bajo qué filtro se hará esta selección? Bueno, sin duda alguna, el tema de juicio será el amor. Y aunque a muchos puede parecerle sonso, inválido, sin importancia, intrascendente, para Dios no, porque las Sagradas Escrituras dicen que Dios es amor, como podemos observar acá en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. Veamos esto. Para analizar esta oración, esta frase, vamos a utilizar este excelente recurso que es biblehub.com. Vamos a ir a la primera carta de Juan. Ahora vamos a entrar al capítulo 4 y vamos a ir al versículo 8. Acá en su versión en inglés nos dice, whoever does not love does not know God, because God is love. Es decir, aquel que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pero lo que queremos ir es al interlineal para ver la palabra en el idioma original. Veamos. Acá lo tenemos. Y dice, the one not loving not has known God, because God love is. Esto escrito bajo la forma estructural en el griego. La palabra en griego sería o mi agapón, ok egno, ton teon, oti o teos agape estin. Entonces, acá dice, aquel que no ha conocido, aquel que no ama, perdón, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a analizar la palabra es. Veamos, acá es la 1510. La 1510 en la concordancia Strong, que es lo que tenemos acá, la concordancia Strong. Vamos a pedirle que traduzca al español.
Ahí lo tenemos. La concordancia Strong, la palabra es 1510 y la raíz original es eimi. Y dice, eimi es un verbo griego básico que expresa ser. Ujú. Y sus homólogos correctamente, transmitir, ser, existencia. Es decir, no tiene límites explícitos. Entonces acá vemos en la concordancia Strong, el número 1510 para el Nuevo Testamento, dice que es primera persona singular en el presente indicativo, que es enfático, dice yo soy, yo existo, dice acá, es decir, eh, tiene la característica de indicar que a quien se está refiriendo el verbo es exactamente así como lo está diciendo la oración completa, pues. Es decir, tiene un carácter enfático, lo cual quiere decir entonces que la naturaleza de Dios en cuanto a lo que se está refiriendo Juan es enfático, es decir, no tiene lugar a dudas. En consecuencia, no podemos dudar en ningún momento de que Dios es amor. No es que Dios ama o que Dios sabe amar, sino que su naturaleza es la del amor. Todo lo que Dios es expresa, su naturaleza misma expresa que Dios es amor. En consecuencia, y acá dice en Génesis 1:26, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. En esta Biblia que estoy usando en este momento, que es la Biblia israelita nazarena, dice ellos, la traducción lo transcribió de esta manera por cuanto el término Adán también puede ser traducido como humanidad, no solamente como hombre, sino como humanidad, es decir, el género total de los seres humanos sobre la tierra. Por eso dice, ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. En Génesis 1:27 leemos, y Elohim creó al hombre a su imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Ahora analicemos los términos usados acá en esta oración. Para la palabra imagen se usó en el hebreo la palabra selem, y para semejanza se usó la palabra demus. Entonces acá vemos que la palabra selem lleva el número 6754 en la concordancia Strong y la demus lleva la 1819, ambas en lenguaje hebreo. Veamos qué es lo que nos dice esto. La palabra 6754 dijimos que es la palabra selem y dice lo siguiente, de una raíz que no se usa, que significa hacer sombra, también significa fantasma. Y luego en sentido figurado se puede traducir como ilusión, parecido. En consecuencia se podría transcribir como figura representativa, es decir, apariencia, figura, imagen. Esto por un lado. Por el otro lado, el término demus es la palabra 1819. Veamos qué nos dice. La palabra demus tiene una raíz primitiva que es dama y significa, la raíz tiene el significado de comparar. Por implicación, se puede traducir como parecerse, asemejar, considerar,
Y entonces dice, acordar, asemejar, comparar, maquinar, pensar, semejante. Estas serían las posibles acepciones de la palabra damá, que es la raíz de demos, que es la que se usa como semejanza. Esto quiere decir entonces que ambos términos, tanto selem como demos, nos hacen entender que se está refiriendo a la apariencia externa que tendría el hombre, la apariencia externa parecida, semejante, igual a la de Dios. Pero yo puedo entender por la definición de esta palabra que no nos está implicando que tiene un parecido o que hereda las características internas de Dios, las características de su ser interior, es decir, de su ser espiritual. En consecuencia, el parecido que Dios buscaba cuando estaba creando al hombre era el parecido externo, mas nunca nos dice, lo podemos entender, que haya heredado de Dios, que haya tomado de Dios en la creación su parecido interno, es decir, al de su ser íntegro. En consecuencia, podríamos asumir inicialmente que el hombre acá no adquirió cuando la creación lo que Dios era en sí mismo en su naturaleza. Podríamos entonces inferir que Adán, el Adán creado en la tierra, no tenía la naturaleza ágape de Dios, es decir, la naturaleza del Dios de amor. Esto lo iba a solucionar Dios más adelante, y esto es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo de este estudio. Lo que estamos insistiendo en este estudio es que a partir del huerto del Edén, a partir del problema que se suscitó en el huerto del Edén, en el mundo se perfilaron dos generaciones. La generación que provino inicialmente de Abel, pero que luego, por la muerte de Abel, tuvo que ser sustituido por su hermano Set. Toda la generación que vino por Set. Y luego la generación que vino por Caín. Dado que en el huerto del Edén hubo dos hijos. Uno descendiente de Adán, que fue Abel, y el otro descendiente de Satanás, que fue Caín. La línea de Set mantenía la imagen y la semejanza a Dios, la externa, quiero decir externa. La línea de Caín mantenía la imagen y la semejanza de su padre Satanás, pero ya en este caso Caín iba a tomar la naturaleza interna y externa de su padre Satanás. La naturaleza externa, es decir, el parecido físico de Caín era al de su padre Satanás, pero sin duda que su padre también debía parecerse a Dios, por cuanto era creación de Dios, fue creación de Dios. Dios le creó a él junto con el resto de los ángeles en aquel momento extraordinario que nos muestra Ezequiel 28. Y aunque Caín pudiese mostrar la naturaleza externa de su padre, también mostraba la interna. Esto nos lo dijo Juan, el apóstol Juan. Leamos acá en la primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 7. Dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, acá nosotros podemos encontrar algunos datos que nos llevan a entender por qué la importancia del juicio o del análisis que tiene que pasar por este filtro tan exigente que es el amor. Vayamos poco a poco. El versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí es el versículo 9, pareciera que confirma lo que arguimos al principio en cuanto a las dos líneas generacionales. La línea generacional que proviene de Caín tiene la maldad implícita en él porque su padre es Satanás. La línea generacional que proviene de Adán tiene la imagen de Dios. Al tener la imagen de Dios dijimos que era la apariencia externa, pero ya de por sí esto es un gran aliciente para entender que si se tiene el parecido externo, es un paso adelante en cuanto a aceptar que seguramente, pues si tiene la imagen externa, también va a tener la interna. Veamos. Vayamos entonces de nuevo a Bible Hub, a ver qué nos dice. Capítulo 3 de la primera carta de Juan, vamos a ir al versículo 9. Y entonces acá nos dice: anyone having been born of God, sin not practices, because seed of him in him abides, and not he is able to continue sinning, because of God he has been born. Es decir, cualquiera que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla, dice acá, porque la semilla, ahora veamos, la palabra original es esperma, es la misma palabra que da origen al término espermatozoide, que es lo que el hombre aporta en el acto de fecundación cuando se concibe a un ser. La palabra esperma es la 4690 en la concordancia Strong. Veamos, vamos a ponerlo, vamos a llevarlo al español para que podamos comprender todo. La palabra esperma dice lo que se siembra, la semilla. Entonces, es lo que da origen a la vida. Quiere decir que según lo que nos está diciendo Juan, veamos, entonces acá en la Biblia con la que estamos estudiando en esta mañana, dice lo siguiente, en la primera de Juan 3:9, todo el que ha nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él. Esto quiere decir, lo que dio la vida, que proviene de Dios, permanece en él. Es decir, el linaje, la descendencia de Dios permanece en él. El que es nacido, el que ha nacido de Dios, esto no implica al pueblo israelita en exclusividad, por cuanto cuando dice el que ha nacido de Dios, abarca contextualmente a todos los que han nacido de Dios, no solamente del pueblo israelita, sino ahora por la fe en el Señor Yeshua. Quiere decir, todo lo que ha nacido de Dios, tienen la fuente de la vida que Dios ha aportado, es la que proviene de Dios. Si es la que proviene de Dios,
obviamente no es la que proviene de Satanás. Esto marca entonces el linaje. El que es nacido de Dios es el que, como Adán, fue creado a imagen de Dios, fue creado a imagen de Dios. El que es creado a imagen de Dios, el que es nacido de Dios, no practica el pecado porque la simiente, es decir, el esperma de vida, la razón de vida que proviene de Dios está en él. Así que si usted es nacido de Dios, si usted ha nacido nuevamente de Dios, entonces la simiente de Dios está en usted. Si la simiente de Dios está en usted, usted tiene la capacidad de hacer obras de justicia, que es la que caracteriza a uno que es descendiente de Dios y establece la diferencia con relación a el que es nacido de Satanás. Sigamos leyendo. El versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Quizás usted ha aceptado a lo largo de su vida que lo que dice este versículo establece un análisis absolutamente espiritual. Es decir, cuando dice los hijos de Dios o los hijos del diablo, está hablando espiritualmente. Eso es lo que todos hemos asumido a lo largo de nuestra vida. Pero si lo analizamos a la luz de las dos generaciones, y yo creo que Dios quiere que analicemos esto a la luz de las dos generaciones, porque las dos generaciones son absolutamente reales, porque están en la palabra de Dios. En Génesis 3:15 se nos habló de las dos generaciones. Una generación de Dios a través de Abel y la otra generación del diablo a través de Caín. Cuando analizamos esto a la luz de las dos generaciones, podemos entonces comprenderlo, la dimensión de la verdad. Podemos comprender la dimensión de la verdad de lo que acá se nos está diciendo. Se nos está diciendo que hay uno que son hijos de Dios y otros que son hijos de Satanás. Hay dos corrientes importantes generacionales en el mundo. Una, la que es hija de Dios, y la otra que es hija de Satanás. Ambas generaciones están en el mundo. Ambas generaciones operan en este momento. Y lo que Dios quiere que hagamos es que sepamos distinguirlas, sepamos distinguirnos nosotros y sepamos entender a los demás quién proviene de Dios y quién no. Hay una línea generacional que hace justicia, ama a su hermano, esa es la línea que viene de Dios. Hay otra línea generacional que hace injusticia, que asesina, que aborrece, que es homicida, que da muerte a su hermano. Esa es la línea de Caín. Entonces, el versículo 11 nos dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, porque el amor es el que hace la diferencia. El amor es el que establece el análisis de juicio que se hará en algún momento. Ya vamos a entrar en ese punto. El análisis del juicio será en virtud y en base a el amor. El amor es el filtro, el amor es la regla con que se mide. El amor es la vara que calibra la decisión que Dios ha de tomar cuando en aquel momento se haga como con el trigo y la cizaña, o como con los peces buenos y los peces malos. Se pondrán unos a un lado y otros a otro lado. Luego el versículo 12 nos dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces acá hay otro punto de análisis. Los hijos de Dios tienen obras justas. Los hijos de Caín tienen obras malas. Será por esto que el Señor nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, sus obras, se sabrán quién es de Dios y quién no es de Dios. Quién viene por la línea del amor, que son los descendientes de Dios. Quién viene por la línea del repudio, del aborrecimiento y del odio, que son los hijos de Satanás. En este mundo hay gente que ama
y hay gente que odia. Hay algunos que aman y lo hacen a escondidas, no lo están divulgando, no lo dicen. Hay otros que odian y aparentan que aman y hacen promoción de sus actos que se fundamentan en el amor, pero no en el amor real, sino en un amor fingido que es para engañar, para transmitir una mentira, para hacer creer al mundo. Dice que Caín era del maligno. El versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Si hay algún versículo que es categórico en cuanto a que Caín no era hijo de Adán, es este versículo 12 del capítulo 3 de la primera carta de Juan. Acá dice, no como Caín que era del maligno. Vamos a investigar el verbo usado acá para era. A ver qué nos dice. Como podemos ver acá, para era se usa el 1510 en la concordancia Strong. Y en la concordancia Strong, el 1510, ya lo analizamos y es el verbo ser, el cual nos dice que es enfático en cuanto a la naturaleza que está describiendo. Es decir, que donde dice Caín era del maligno, el verbo era es el 1510 que dice, que asegura que lo que está describiendo tiene la naturaleza de lo que describe. Es decir, Caín, que es a quien está describiendo, tenía la naturaleza de su padre Satanás, que era el que lo describe a él. La naturaleza de Caín era la misma naturaleza de su padre Satanás. Así no hay ninguna duda en cuanto a que Caín era de Satanás, Caín venía de Satanás porque Satanás era su padre, fue su procreador. En la situación confusa que hubo en el huerto del Edén, donde se presume con pruebas muy contundentes, entre ellas esta, que Caín no fue concebido por Adán, sino por Satanás, en el acto de adulterio que hubo en aquel momento. Este mismo versículo 12 nos dice que las obras de Caín eran malas. Veamos qué implica esto. El término en la concordancia Strong con el número 2041 es la palabra ergón. La palabra ergón es un sustantivo neutro que puede ser traducido como trabajo, tarea, empleo, un hecho, una acción, lo que está labrado o hecho, una obra. Y más abajo, en la ayuda a los estudios de palabras, se nos dice de ergón lo siguiente: es un trabajo, es un hecho, es una acción, pero también es un deseo interno. Veámoslo acá. Dice, es un deseo interno. De tal manera que nosotros podríamos parafrasear acá en el versículo 12. Dice, ¿por qué causa le mató? Porque sus deseos internos eran malos. Si sus deseos internos eran malos, él no podía provenir de Dios, porque por cuanto ningún deseo interno de Dios es malo, porque ya vimos en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Y nosotros no hemos entendido nunca el amor como un deseo interno malo. Por el contrario, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su único Hijo, lo dio, aún en muerte, en sacrificio, en dolor y en sufrimiento, por amor a la humanidad. Entonces estas no son malas acciones, no son malas intenciones, no son malos pensamientos, son pensamientos buenos, pensamientos de amor. Ahora, los pensamientos, las intenciones y las acciones de Caín eran malas. ¿Por qué? Porque su padre era malo. Entonces, toda acción mala
proviene de su creador malo, que es el diablo. Ahora bien, la humanidad, que es producto de la mezcla que hubo entre la generación buena, que era la generación de Set. La generación de Set era una generación pura y limpia, una generación sin mácula, una generación de buenos pensamientos, de buenos deseos, de buenas acciones. Porque aunque Adán pecó, lo hizo por ignorancia, por descuido, pero nunca porque tuviera la intención mala de desobedecer a Dios. Aunque Eva falló, Eva reconoció que había fallado porque fue engañada, porque Satanás fue muy astuto en el huerto para convencerla, para llevarla a tomar decisiones que, aunque las tomó, no iban nunca con el deseo en su corazón de ofender a Dios. Y esto es algo muy importante en el cristiano. Veamos, el versículo 9, que ya leímos, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto no quiere decir que ninguna persona que es nacido de Dios va a pasar el resto de su vida sin cometer ninguna acción que en teoría es un delito delante de Dios. Toda persona que haya creído en Dios en algún momento, y a lo mejor durante todos los días, y a lo mejor varias veces en el día, hace actos y comete actos que ofenden a Dios, que son un delito delante de Dios. Pero no se les imputa como pecado, primero porque no es una práctica, y segundo porque no está la intención en su corazón de ofender a Dios, de fallarle a Dios, de ir directamente en un ataque consensuado y consentido contra los principios fundamentales de la voluntad de Dios. Ninguno que es nacido de Dios hace algo para ofender a Dios con intención, y esto es lo que le exime de culpa en cuanto al pecado. Porque ¿hay alguien que haya podido ser completamente libre del poder del pecado una vez que haya creído? Nadie. Poniendo aparte al Señor que nunca pecó, pero del resto de los humanos nadie. Todos nosotros fallamos. Pero acá dice Juan que no puede pecar porque es nacido de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Quiere decir que la simiente de Dios permanece en él, sus acciones son justas. Sus intenciones son buenas. Es esto lo que entonces Pablo nos quiso decir en el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Acá dice: ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá. Pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, que viene a ser algo consciente mediante el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¡Qué grande verdad nos está diciendo Pablo acá! Pablo nos dice que él tiene conciencia del pecado porque la ley dice: no harás tal cosa. Es decir, Pablo dice: si la ley no dijera no codiciarás, yo no estaría consciente del pecado. Luego dice: así que yo, cuando no tenía ley, estaba vivo, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Cuando vino el mandamiento, quiere decir entonces que si el mandamiento dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, inmediatamente la codicia por la mujer de tu prójimo viene a ti. Si tú no hubieras conocido el mandamiento que dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo, tú estarías vivo. Pero como ahora lo conoces, ese mandamiento produjo la codicia y entonces morimos. Eso es lo que nos está planteando Pablo acá, en la lucha que hay entre el yo espiritual, que es el que es eterno, y el yo carnal, que es el que se lo comerán los gusanos.
Hay una lucha tremenda entre tu yo de afuera y tu yo de adentro. Veamos. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. Porque el pecado, viniendo a ser algo consciente para mí por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Es lo mismo que dijo Eva. Yo fui engañada, por eso comí de la fruta. Yo fui engañada, por eso hice esto. Eva fue engañada y por eso lamentablemente cometió el error que cometió, por el cual vino el fruto que es Caín. Fue engañada porque la naturaleza externa lucha contra la interna y muchísimas veces en el día la naturaleza externa gana, pero el éxito definitivo al final de todas las cosas va a estar en la intención del corazón, por aquello de que el que es nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él. Y dice que las obras de Caín eran malas, pero las obras también, la palabra usada para obra, que es ergón, también puede ser traducida como la intención del corazón. Porque la intención del corazón de Caín era siempre lo malo. En consecuencia, sus obras, el resultado de sus acciones eran malos. ¿Pero por qué eran malos? Porque no había en él ninguna intención de respetar a Dios, no le importaba a Dios, no tenía ningún valor sobre el criterio de Dios. Por eso, Dios le dice a él lo siguiente. Fijémonos lo que le dice el Señor a Caín allá en el huerto. Le dice, Génesis 4:6 nos dice, entonces Yahweh le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y pones tan mala cara? Seguramente, si obraras bien, pondrías buena cara, pero si no obras bien, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. ¿Ah? Es decir, ¿por qué estás enojado y pones tan mala cara? Dice, seguramente si obraras bien, es decir, si tuvieras buenas intenciones en tu corazón, pondrías buena cara. Pero si no tienes buenas intenciones en tu corazón, el pecado te acecha a la puerta para dominarte. Aquí está la clave de esto, pues. Entonces, en este capítulo 7 de la carta a los Romanos, Pablo nos está diciendo que cuando él se hizo consciente del pecado, el pecado avivó el deseo en su carne y, en consecuencia, al obrar de esta manera, le mató. ¿Y por qué Dios hizo esto? En Romanos 7:12 dice, de manera que la ley ciertamente es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿eso que es bueno llegó a ser muerte para mí? De ninguna manera. Es que el pecado aparece como pecado porque utiliza algo que es bueno para producirme la muerte. De esta manera, gracias al mandamiento, se hace patente la pecaminosidad del cuerpo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Dios introdujo una ley que al conocerla el hombre se le aviva el mandamiento internamente y produce la acción que termina en la muerte espiritual de la persona? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Será que Dios quiere destruirnos? Voy a decir como Pablo, no, en ninguna manera. Y te explico por qué. La razón es que toda carne, sea de la línea generacional de Adán o sea de la línea generacional de Caín, cualquiera de las carnes reacciona igual frente al pecado. Es decir, cuando conoce el mandamiento aviva el deseo de la carne y la carne tiende a cometer el pecado. Toda. De manera que tanto la línea generacional de Caín como la línea generacional de Adán están bajo esta misma circunstancia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bueno, cuando la simiente de Dios está en él, no peca. ¿Por qué no peca? Porque sus obras, es decir, la intención del corazón no es el pecado. Ahí está la diferencia. Porque la intención del corazón no es el pecado.
en los hijos de Dios. En los hijos de Caín sus obras son injustas, sus obras son malas, las intenciones de su corazón es de irrespeto a Dios, no tiene ninguna manera, ninguna intención de respetar a Dios. ¿Cuál es el elemento que activa las buenas intenciones del corazón? Las buenas acciones del corazón, aun cuando se pudieran cometer errores en muchos momentos, lo cual podría significar el pecado. Pero, ¿qué es lo que activa la buena intención del corazón? El amor. Si no, veamos lo que le dijo el Señor a los discípulos. En Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Si me aman, guardarán mis mandamientos. En consecuencia, el amor es lo único que nos ayuda a tener obras de justicia. El amor es lo único que nos puede ayudar a repeler el pecado. El amor es lo único que, aunque cometamos acciones que se podrían considerar un irrespeto a Dios, sin embargo, tales acciones no llevan nunca o no nacen nunca con un deseo basado en un deseo del corazón de ofender a Dios o de minimizar toda importancia que sí debiéramos darle a los mandamientos. Ciertamente el Señor no le dijo nunca a Caín: no matarás. Pero si Caín hubiese tenido la naturaleza de Dios, nunca hubiese pensado en matar a su hermano. Él mató a su hermano porque su naturaleza era mala y provenía de un padre cuya naturaleza es la maldad, que es Satanás. En consecuencia, las obras de Caín estaban fundadas en su naturaleza mala, porque en Caín no hay amor, y en Caín no hay amor porque Satanás no tiene amor, no conoce el amor. Satanás imita el amor, pero no tiene el amor. Veamos estas palabras que le dijo el Señor Yeshua a los fariseos. Aquí estamos en ese momento cuando los escribas y los fariseos le traen al Señor a una mujer sorprendida en adulterio y a la cual querían apedrear. Pero recordemos que la naturaleza del Señor es la misma naturaleza del Padre, porque Él es Dios, el Señor es Dios. Y no hay en Él ningún deseo de ser homicida, ninguno. Así como tampoco lo hay en nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Y entonces Él está hablando a los fariseos y le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Acá en el Bible Hub, en Juan 8:44, dice: you of the father the devil are. Es decir, de vuestro padre el diablo son ustedes, tal cual como nos dice acá: vosotros sois de vuestro padre el diablo. La palabra usada para are es la 1510 otra vez, que ya la hemos explicado anteriormente, de tal manera que el Señor Yeshua le está diciendo a los fariseos, a los escribas, que ellos son descendientes directos de Satanás. Ellos vienen por la línea generacional de Satanás. En consecuencia, las intenciones del corazón de ellos son malas. Sus obras son malas. Por ello, tienen los mismos deseos de su padre Satanás, que es el asesinato. Ellos querían asesinar a la mujer en adulterio, que es totalmente lo contrario. Estas acciones son totalmente contrarias al acto del amor. Y el Señor Yeshua dio demostraciones de acto de amor cuando en ningún momento promovió, estimuló ni aceptó la sugerencia que traían los escribas y fariseos de que la mujer fuera
lapidada, de que la mujer fuera asesinada. Un punto que atacó Pablo, quizás por instrucciones de Dios, era aquellas acciones que tomarían los de la línea generacional de Caín, tendientes a fingir el amor. Recordemos que el filtro es el amor, de manera que todo juicio sería o será fundamentado en el amor. Y Pablo ataca mucho esto. Y él dice acá en Romanos 12:9, él dice que el amor sea sin fingimiento, que el amor sea sin fingimiento. Veamos, analicemos esta palabra. En Bible Hub, en Romanos 12:9, leemos acá, let love unfeigned. La palabra unfeigned en griego es anhipócritos y es la 505. Veamos qué nos dice. La palabra anhipócritos. Nosotros podemos encontrar acá dos partículas, la palabra anu y la palabra pócritos. La palabra pócritos tiene su raíz en el término hipócrita y la primera parte, anu, sería sin, es decir, sin hipocresía. El amor sea sin hipocresía. Exactamente, sin fingir, sin fingimiento. En la ayuda que nos proporciona Bible Hub encontramos la siguiente explicación para la palabra anhipócritos. Dice, anhipócritos, un adjetivo derivado de alfa privativa. La palabra a significa no. Y luego de 5271, la palabra hipocrinomai, que significa actuar como un hipócrita. Entonces, exactamente esta palabra sería, no es un falso, es decir, no actuar como una persona falsa. Y esto describe el comportamiento sincero. O sea, literalmente sería sin hipocresía, no fingido. Esto es lo que Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Trata este tema con mucha precisión, con mucho énfasis. Así dice, ¿no? Si yo hablo en los idiomas de los hombres y de los mensajeros, pero no tengo amor, vengo a ser como un címbalo que resuena o un platillo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe necesaria para trasladar a los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y si entrego mi cuerpo para que lo quemen, pero no tengo amor, de nada me sirve. Esto es muy, pero muy importante, porque acá Pablo está tocando un tema muy específico, pero que debe tener mucho valor para el creyente, ¿no? Para el hombre de fe. Porque hay muchos dentro de la iglesia que muestran que tienen muchas posibilidades espirituales y que han alcanzado lugares de privilegio precisamente por esas capacidades espirituales que tienen. Él dice que muchos pueden hablar en lenguas, ¿verdad? Pueden hablar en lenguas de hombres o en lenguas de ángeles. Pero si no tienen amor, dice, es como un instrumento que suena muy lindo, pero que en ese momento retiñe, es decir, desafina, desajusta su sonido no es válido. Dice él, no importa que tú hables todas las lenguas angelicales o humanas, si no tienes amor, eso no sirve. Luego dice que yo soy un hombre de posesiones y tengo cómo ayudar a los demás. Y yo puedo sacar todos mis bienes y entregárselos a los demás para que coman, para que tengan ropa, para vestir, para que tengan un lugar donde hospedarse. Bueno, yo puedo sacar todos mis bienes y entregárselos a los demás. Pero si no tengo amor, eso no sirve, dice Pablo. También dice, toca el punto de la fe,
porque este es un tema tan importante dentro de la iglesia. La profecía, la palabra, la cosa dicha, lo que expresa mi fe. Dice él, puedo tener tanta fe como capacidad para trasladar los montes al mar, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces el amor es el instrumento para medir, es la vara para calibrar y es la que Dios va a usar en el momento del juicio contra la iglesia. Este es el punto que el Señor toca en Mateo 25. En el juicio de las naciones, en Mateo 25, la vara para medir, el instrumento para calibrar, el filtro para decidir es el amor. Y en mi opinión, este punto de Mateo 25 está orientado y dirigido no solamente para la vida cotidiana, sino muy específicamente para el tiempo de la tribulación que viene sobre la tierra. Todos conocemos Mateo 25, pero vamos a leerlo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los mensajeros, es decir, los ángeles con él, entonces se sentará en su trono glorioso y reunirán delante de él a todas las naciones. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de las cabras, o como cuando se separa el trigo de la cizaña, o como cuando se separa los peces buenos de los peces malos, tal cual como nos lo describen Mateo capítulo 13 en estas dos parábolas. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que se ha preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le preguntarán, Maestro, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y en respuesta el rey les dirá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces les dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el acusador y sus mensajeros, es decir, para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces le responderán, Maestro, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá, en verdad les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Acá vemos entonces el amor. El amor se manifiesta cuando alguien tiene sed, cuando alguien tiene hambre, cuando está desnudo, cuando no tiene dónde dormir, cuando está enfermo, cuando está en la cárcel. Es allí donde se hace la diferencia. Es allí cuando se manifiesta a los que son de la línea de Dios. Porque cuando alguien tiene hambre, le da de comer, tiene sed, le da de beber, cuando está desnudo lo viste, cuando está sin hogar le da techo, cuando está en la cárcel lo visita o enfermo en el hospital. Esto es lo que hace la diferencia. El amor hace la diferencia. Pero el amor que se finge no es amor. El amor verdadero nace del impulso natural que hay en nosotros por ser hijos de Dios. Porque las buenas intenciones están en los hijos de Dios, las buenas acciones están en los hijos de Dios. En cambio, los hijos del diablo escuchan que alguien tiene hambre, que tiene sed, que está desnudo,
que está en la cárcel, que está enfermo, que no tiene dónde dormir y no se interesan por él, no les preocupa, no les mueve el corazón para ayudar. Dios esto lo usará para calibrar. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esto lo dijo el Señor por causa de lo que sucedería o de lo que sucede cuando alguien toma su decisión por el Señor, por amarle y respetarle. Y es que el Padre y el Hijo se manifiestan a través del Espíritu, porque recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu uno son. No son tres dioses, es un solo Dios que se manifiesta de tres maneras, como Padre, como Hijo, como Espíritu. Yahweh, que es Dios, se manifiesta como Padre, como Hijo, como Espíritu. Como Padre, le seguimos reconociendo como Yahweh, aunque Yahweh es Dios. Como Hijo, le reconocemos como Yeshua, que es la salvación de Dios. Como Espíritu, le reconocemos como el Ruach o la Ruach, que es el Espíritu de Dios. Bueno, cuando alguien decide obedecer a Dios, la Ruach, que es el Espíritu de Dios, la Ruach HaKodesh, que significa el Espíritu Santo, viene a morar en el corazón del creyente, como nos dijo Pablo, que somos templo del Espíritu Santo, somos casa de Dios. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, dado por Dios, tiene el amor. Veamos. Esto lo podemos ver claramente en el capítulo 5 de la carta a los Romanos. En el versículo 5 dice, y la esperanza no decepciona, porque el amor de Elohim se ha derramado en nuestros corazones gracias al Espíritu de Santidad que se nos ha dado. Cuando el Espíritu Santo, el Ruach de Dios, viene a nuestras vidas, trae consigo el amor. El amor es parte del fruto del Espíritu. De manera que todo creyente que con sinceridad ha profesado esta decisión delante de Dios, recibe como anticipo, como arras de lo que ha de venir al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, estando ya en el creyente, desarrolla la capacidad de amar. En consecuencia, todo creyente puede dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que está sediento, albergar en su casa al que no tiene techo, darle ropa al que está desnudo, visitar al que está en hospital enfermo o al que está en la cárcel preso. Puede hacerlo porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Así el creyente está completo, porque recordemos que lo primero que Dios hizo era darnos de su apariencia, de su aspecto, era la parte exterior, pero en aquel momento nunca nos dio de su ser interior. Lo que recibimos inicialmente de Dios fue la Neshama, que es el alma, que es la vida que muere. Pero cuando creemos, recibimos de Él la Ruach, que es el Espíritu, que es la vida eterna. Cuando inicialmente recibimos de Dios lo necesario para vivir una vida aquí en la tierra, pero luego por la fe recibimos de Dios lo necesario para vivir la vida eterna. Pero para ser calibrado en esta vida eterna, o para esta vida eterna, necesitamos tener las obras, el ergón, es decir, la actitud de Dios. Así como Caín tenía el ergón de su padre, la actitud de su padre, y por eso fue homicida, mató a su hermano, asimismo a nosotros
Se nos ha dado la posibilidad de tener el ergón de Dios, que es la actitud de Dios, que es el amor hacia los demás. Por eso el apóstol Juan nos dijo lo siguiente. Acá en el capítulo 5, versículo 43 del Evangelio según Mateo, leemos: Ustedes oyeron que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que les aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿No hacen eso lo mismo los gentiles? Así que sean ustedes cabales, como su Padre Celestial es cabal. Estas palabras son contundentes y definitivas. Tenemos que amar, pero no solamente amar a los que nos aman, no solamente amar a nuestros hermanos, sino que tenemos que amar a nuestros enemigos, ayudar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos. Esto es difícil, pero esto es lo que demuestra el carácter verdadero de un cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo. Así que, en conclusión, el amor será el filtro para nuestro juicio. El amor es la vara para calibrar nuestra medida delante de Dios. Dios usará el amor para decir quién es de la línea de Él y quién es de la línea de Caín. Así que, si no sabemos amar, si no tomamos la decisión por el amor, no entraremos. Nacer de nuevo, como dijo Juan, ¿cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? En que amamos a nuestros hermanos. Nacer de nuevo es aprender a amar, es aprender a entregarse y darse. Si no amamos, no seremos aprobados. Este es el momento para hacerlo. Estamos tan cerca del final de todas las cosas. Estamos tan cerca del final del tiempo de la gracia. Estamos tan cerca de que se desaten las cosas más terribles sobre el mundo entero que tiene planificado la bestia Illuminatis, la bestia de Apocalipsis 13 y Daniel 7. El sistema de gobierno que, aunque está escondida, sin embargo es efectivo y busca su propósito y va a hacer lo que se trazó, que es despoblar al mundo en medio de unas tragedias nunca antes vividas. 5.100, 5.200 millones de personas morirán en este tiempo. Pero también en este tiempo los ojos de Dios están puestos sobre los que le aman. Y es el tiempo de hacer la paz con Dios por medio de su Hijo Yeshua, a quien Él envió para reconciliación del mundo. Este es el momento. Este es el momento. Y después de este momento, después que todo esto termine, después que el Señor Yeshua venga en las nubes a buscar a su iglesia, vendrá el juicio. Y el juicio a la iglesia será en base al amor. El filtro es el amor. Comencemos pues a amar. Pidámosle a Dios que nos dé de su Santo Espíritu. Hagamos las obras de justicia. Tengamos las intenciones de nuestro corazón, de nuestro Padre Dios. Dios te bendiga.